Competencias culturales. A partir de los años 80, apoyándonos ahora en teoría lingüística, una serie de autores, Canale y Swain, hablan de ciertos componentes en la comunicación. Entre ellos aparece la competencia sociolingüística, que se desarrolla en diferentes estudios, como el de Van Eyck. Con la transformación de nuestra sociedad, teniendo en cuenta los amplios fenómenos de migración, las situaciones en las que se producen encuentros interculturales se han multiplicado y han acarreado la aparición de una determinada problemática que ha hecho evolucionar el concepto de competencia sociocultural al de intercultural. Por tanto, resulta interesante destacar que los primeros estudios sobre este tema proceden del mundo de la empresa. Según Oliveras, las distintas aproximaciones a la competencia intercultural cumplen las siguientes características, siguiendo el modelo de Soderbergh. Es efectiva, es apropiada, tiene un componente afectivo y tiene un componente cognitivo. Esto incluye una comprensión general de las diferencias culturales y un conocimiento específico de algunas culturas, la reflexión sobre la diferencia, los estereotipos y los prejuicios. El español cumple esta tendencia a la universalización y es inevitable que las lenguas autonómicas, en un contexto empresarial, se quedarán ciertamente obsoletas, pues más que tender a la interculturalidad, sucede todo lo contrario. Ante la proliferación de referencias socioculturales en los manuales de español como primera o segunda lengua, no estamos ante un fenómeno que podríamos denominar de moda. Más bien, el tema de la comunicación sociocultural tiene un peso suficiente para que merezca un tratamiento sistemático en las clases de lengua, concretamente en las de español, para uso empresarial, en las diferentes comunidades autónomas españolas. Es más, no solo es importante aprender el español como tal en los centros educativos de dichas comunidades, sino que también hay que enfatizar y resaltar la importancia de impartir cultura socioeconómica española como común denominador, la cual ha de ser conocida desde el punto de vista teórico y práctico por hombres y mujeres, de negocios obviamente, españoles o extranjeros, dentro y fuera de España. Esta importancia difiere, aunque sea sutilmente en muchos casos, de las manifestaciones culturales específicas implicadas en cada comunidad autónoma, en sus proyecciones dialectales y en las costumbres adquiridas. Un estudio completo sobre negociación en España es el del proyecto Inés. Se entrevistó a varios empresarios españoles y extranjeros que negociaban con españoles y su objetivo consistía en intentar determinar si existen unas características que definan un estilo de negociación a lo español y, si es así, qué rasgos pueden explicarse a través de los valores culturales españoles. Parece ser que, según los entrevistados, la personalización es una característica importante que define a un español a la hora de negociar. Para un hombre de negocios español es difícil aislarse, abstraerse de lo que se está hablando. El español se implica mucho en lo que hace y, por tanto, también sucede así en el proceso negociador. Según Tropenars, los países donde domina la personalización mantienen sociedades con un tipo de cultura difusa, es decir, sus componentes se involucran en todo lo que hacen sin poder diferenciar entre qué se ha hecho y quién lo ha hecho. En estas sociedades, la conocida expresión "no te lo tomes personalmente" carece de sentido. Es fundamental el trato personal y la importancia que se da a las relaciones personales al negociar. Este parece ser el caso del español, y si el profesor de esta lengua, para uso profesional, lo sabe y lo comprende, puede hacer entender a sus alumnos que todos los comentarios es posible que sean tomados como crítica o elogio personal, por lo que puede dar lugar a que, si se llega a producir un sentimiento de agravio, la negociación se vea gravemente dificultada o llegue al fracaso. Señala que uno de los aspectos en que todos los entrevistados estuvieron de acuerdo fue en el de la importancia de la confianza y la amistad en las negociaciones en España. En el caso de los españoles debemos examinar los componentes que nos unen, no los que nos separan. Y es el español la lengua en que se debe operar en toda España, o al menos no se
le ha de privar a nadie el poder expresarse en ella. Educar a un español en una comunidad autónoma para que aprenda tan solo su lengua correspondiente y no prepararle en español para tener éxito empresarial, teniendo a España como común denominador cultural y lingüístico, limita considerablemente su capacidad de éxito profesional en el presente y futuro inmediato o lejano. La implicación personal total en una transacción comercial puede explicarse ante el hecho de que una de las dimensiones de la cultura española es que es difusa y no específica, según la terminología de Tropenhaus y Haddon Turner. ¿No estaremos, por tanto, perjudicando a los futuros hombres y mujeres de negocios nacidos en las comunidades autónomas españolas si en vez de educarles a expandir sus conocimientos lingüísticos y culturales en español empresarial, lo hacen a un nivel lingüístico concreto, reducido y aislado? Breves apuntes del gallego, el catalán y el euskera. En cuanto al caso del gallego en concreto, su norma unitaria va implantándose poco a poco en el territorio geográfico que abarca, como es el caso del catalán y del euskera en los suyos propios. Se contemplaron dos vías en un principio: seguir la portuguesa o partir de una propia. A raíz de que las diferencias fonológicas y en menor medida morfosintácticas con el portugués son determinantes, se optó por la implantación de una lengua propiamente gallega. Pero hay una clara situación de diglosia respecto al español en el entorno urbano. La presencia del gallego en los ámbitos socioculturales es amplia. Sin embargo, y aunque todavía no se ha equilibrado del todo en el sistema educativo, ni en los medios de comunicación, al margen de la televisión autonómica, o el Correo Galego, el primer periódico íntegramente en gallego que no nace hasta 1994, el crecimiento e implantación del gallego, al igual que el catalán y el euskera, está desmotivando a profesionales. Muchos hombres de negocios y profesores universitarios hablantes de español desconocen dichas lenguas autonómicas y, estando trabajando en una comunidad autónoma, hayan nacido en ella o no, son incitados a abandonar dicha comunidad. Se podría defender que en España impartir clases empresariales únicamente en otras lenguas autonómicas diferentes al español tan solo sirve para promoverlas en sí, para darlas a conocer. Es cierto que el gallego, catalán, euskera y valenciano son lenguas oficiales. Sin embargo, a muchos españoles y hablantes de otras nacionalidades se les está privando de aprender español y de utilizarlo, sobre todo a nivel profesional. En una situación que se debe prestar a conseguir un bilingüismo equilibrado y natural, formarse únicamente en una lengua supone y señala necesariamente un empobrecimiento a todos los niveles del que no se excluye el ámbito empresarial. Conclusión. El español es una lengua cultural de primer orden, para hispanohablantes y para estudiantes de español como segunda lengua. Es un idioma relativamente uniforme que ofrece un riesgo reducido de fragmentación. Es geográficamente compacto, está en expansión. Es una lengua internacional que va a más, en proporción a cualquier otra lengua o dialecto de España. Acabemos con lo siguiente. La Constitución española nos dice en el artículo 3.1: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Antonio Pérez Henares pregunta en su artículo titulado Derecho al castellano: ¿tenemos de verdad ese derecho a usar nuestra lengua común? No. A los españoles ese derecho democrático nos ha sido en muchos lugares ya arrebatado. Yo no sería tan pesimista. Hay que luchar para seguir, si bien no imponiéndolo, sí no privando a los españoles de su lengua unificadora, para beneficio de España y de todos nosotros, los españoles de ahora y de los del futuro. Muchas gracias. Spasiba.